Continuamos con Cerrando la Noche y para nosotros es de gran satisfacción poder contar con el invitado que nos acompaña esta noche. El tiempo se va rápido y sin darnos cuenta pasaron justamente casi 7 meses de la última vez que conversamos con él. Todavía estábamos haciendo el programa vía Zoom porque la pandemia estaba en su mejor momento. Eso debió ser en el mes de octubre del año 2020, que a propósito habían elecciones en el Instituto Dominicano de Contadores Públicos y Basilio Sánchez justamente había sido postulado para ocupar la presidencia. Y qué bueno que ganó, pero mejor aún, que a pesar de haber ganado y de ser presidente, está aquí porque la gente cuando gana un puesto no vuelve a los lugares. Increíble, es increíble, pero es así. Buenas noches, Basilio, bienvenido. Buenas noches, mis queridos amigos. La verdad que un placer volver a reencontrarnos después de este panorama tan difícil de la pandemia y bueno que estamos ya regresando a cierta normalidad. Basilio, pero realmente yo no digo de chiste. ¿Qué es lo que le ocurre al ser humano cuando logra dar determinado paso de ascenso social, político y económico? Un poco se recoge y se sustrae de todas sus actividades normales y corrientes. Mira, Junior, lo que pasa es que cuando un ciudadano tiene la oportunidad de ir a alguna institución, se cuida un poco de lo que tiene que ver con la exposición, porque recuerda que ya tú no hablas por ti, aunque tú estés en la informalidad, pero siempre, diríamos, carga contigo la responsabilidad del puesto ¿verdad? Que te ha tocado ejercer. Y yo creo que esa es una de las cosas que hace que los amigos, cuando son nombrados o cuando son elegidos en cualquier posición, pues medio se retraen, quizá evitando esa exposición que está permanente, porque si nos fijamos, Giovanni, fíjate que la vida es dinámica, siempre hay un tema en el ambiente y siempre los amigos que están en los medios quisieran saber cuál es la opinión de esa persona o ese funcionario y eso pasa. De hecho, a uno mismo cuando le solicita a algunos funcionarios amigos, pues también un poco dilatan mucho esa respuesta. Es así. Pero bueno, queríamos saber esa impresión. Pero yo creo que es oportuna la participación de Basilio Sánchez hoy acá, no solo a propósito del proceso que acaba de vivir la República Dominicana de cara a todo este escándalo que se ha presentado en la Cámara de Cuentas, que a propósito, cuando eligieron esa Cámara de Cuentas, el licenciado Sánchez se postuló para ser parte integral de ese órgano fiscalizador externo y máximo del Estado dominicano, pero no tenía el apalancamiento necesario que lo empujara para llegar al puesto y quedó fuera. Y parece que no se perdió de muchas cosas, por lo que uno está viendo. Sino también, Basilio, el tema vinculado a la cacareada ley 4620, modificada por la 155-21, Basilio. 721, de revalorización patrimonial. Pero primero hablemos de este proceso y de las expectativas que hay con relación a la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Mira, Junior, yo creo que la sociedad estaba reclamando un proceso donde pudiera prevalecer la composición de una Cámara de Cuentas con perfiles que se ajustara a esta entidad. Y de alguna manera hay que reconocerle que finalmente el Senado de la República pues eligió perfiles
que diríamos que se ajustan a lo que es una entidad que su rol principal es la fiscalización del patrimonio público. Y creemos que esta composición va a marcar un camino distinto en cuanto a lo que es el rol que debe de jugar este órgano. Sin lugar a dudas, participaron muchos profesionales, contadores, con mucha experiencia en auditoría, en administración, en contabilidad, y no fueron incluidos en estas ternas, pero finalmente el Senado, pues, de alguna manera, respondió a ese sentir de la sociedad, y nosotros estamos esperanzados en esta Cámara de Cuentas, porque realmente el país y la sociedad no puede darse el lujo de vivir episodios como lo que hemos visto de esta Cámara de Cuentas saliente. O sea, ver una Cámara de Cuentas que ha sido intervenida por el Ministerio Público, acusada de obstrucción de justicia, independientemente de que esto tenga un nivel de justificación o no, pero lo que la sociedad ha percibido, lo que el mundo ha percibido, no es beneficioso, no es garante de la inversión extranjera en el país. Y yo creo que desde ahí, desde la Cámara de Cuentas, hay que mandar un mensaje de que hay una entidad que va a supervisar, que va a estar pendiente de que los funcionarios que fueron elegidos para administrar bien el patrimonio público, pues lo hagan. Y yo creo que Janel Ramírez, un técnico que le conocemos, y ese cuadro de 4 contadores con él que le acompañan, y un abogado, yo creo que es un buen balance para que este órgano pueda cumplir con lo que la Constitución y la propia ley de Cámara de Cuentas le encomienda. Basilio, tú dices 4 contadores y un abogado, tú lo dices como algo tan sencillo, pero yo creo que tú tienes que sentirte orgulloso porque tus pares están ahí, y la verdad que hacía falta que en la Cámara de Cuentas pues tuviera una representación de administradores, contables, auditores, que le hacía falta, porque en el pasado pues la mayoría estaba integrada por abogados. No digo con esto de que no tengan la capacidad, pero no son peritos, no tienen ese expertise en lo que es auditoría, contabilidad financiera, que es donde están los graves errores que yo creo que adolecen las auditorías que se han hecho en los últimos años y que tal vez se caen en los procesos cuando va a justicia. El Instituto de Contadores está de fiesta, Giovanni. O sea, nosotros estamos complacidos con la designación y la elección de la Cámara del Senado, porque realmente eso lo hemos venido exigiendo desde hace muchos años, y creo que es la primera vez que se hace una composición mayoritariamente de contadores, y eso yo creo que la sociedad debe aplaudirlo, porque ya le corresponderá a ellos salir airosos de esta responsabilidad. Pero ya el Senado ha cumplido con componer una Cámara de Cuentas con contadores. O sea, y yo creo que la responsabilidad que tienen estos colegas, estos contadores públicos, es una responsabilidad de país, es una responsabilidad de sociedad, y nosotros no nos queda, no estamos convencidos que van a hacer el trabajo, porque son técnicos y son personas que tienen una trayectoria moral, catedráticos de las universidades, por ejemplo, 2 de ellos son catedráticos en varias universidades. O sea, yo creo que tiene los elementos necesarios para desempeñar el trabajo que la propia ley le encomienda. Basilio, yo sé que dentro de tus propuestas, cuando eras candidato, estabas ofertando la colegiatura, convertir el instituto en un colegio, por eso será materia de otra discusión. Pero al margen de que no es colegio, ¿qué rol juega el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana en términos de auxiliar a las instituciones públicas o al Poder Ejecutivo a que puedan realizar de manera
efectiva la actividad de control y fiscalización. ¿Ha habido alguna experiencia de acuerdo interinstitucional entre Cámara de Cuentas y el instituto? La va a haber ahora, Junior. La va a ver, o sea, no la ha habido. No ha habido un acuerdo per se. De hecho, la propia, en la Cámara de Cuentas hay una resolución que establece la contratación de firmas de auditorías externas para auxiliar al personal técnico de la Cámara de Cuentas, que son de las cosas que se tienen que revisar para poder auxiliar a este órgano, porque hay una realidad, Junior, ninguna institución tiene en sí misma toda la capacidad instalada para atender, diríamos, todos los encargos que se presentan. En algún momento, sea por el alcance de un trabajo, sea por la capacidad humana o técnica, la Cámara de Cuentas necesitará apoyo, así también como la propia Contraloría en algún momento pudiera necesitarlo. Y bueno, el Instituto de Contadores cuenta con una matrícula tanto de firmas, que hay que decirlo, Junior, en el Instituto de Contadores se encuentran registradas todas las firmas que ejercen en el país por obligación. O sea, no solo las personas físicas, a título individual físicas, sino también las personas jurídicas. Así es, hay una reglamentación para que las sociedades de profesionales, o sea, lo que se conocen como firmas de auditoría, se puedan registrar en el instituto. Y de hecho, los otros organismos que tienen lo que le llaman un registro de firma, la condición a uno es que debe de estar registrada en el instituto, debe de llevar la certificación de que debe de estar registrada en el instituto. Y esto es importante, Junior, porque el instituto tiene su propio mecanismo de control, de velar porque esos profesionales que ejercen en esas sociedades de profesionales, valga la redundancia, cumplan con ciertos requisitos éticos y con cierta formación técnica. ¿Cuántos contadores públicos tiene el instituto registrado? Nosotros tenemos registrado 23,000 contadores a la fecha. ¿Y firmas? 580. 580 firmas. Y para ejercer la función o la profesión de contador, ¿tiene que estar necesariamente afiliado al instituto? Junior, eso es un tema interesante el que tú planteas. Fíjate, nuestra ley, a pesar de ser una ley del 1944, es una ley, lo que ustedes, los abogados le llaman, es una ley marco, porque al día de hoy todavía la ley conserva elementos que parecieran que fueron hoy que se establecieron. La ley establece que una vez el contador adquiere el S4, ordena entonces a registrarse en el instituto. Y eso es importante aclarar, que cuando tú obtienes el S4 y tú no te registras en el instituto, entonces tú comienzas a ejercer de parte de la ley y eres sancionable, o sea, porque al final del camino la ley ordena que te debes de registrar en el instituto y tomar juramento para convertirte en contador público autorizado. Un profesional puede obtener el S4, pero hasta que no toma juramento en el instituto, no se convierte en un contador público autorizado. De hecho, Junior, es importante... Entonces carecerían de validez o dictamen y que pudiera firmar una persona en esas condiciones. Así es. De hecho, en estos días salió en uno de los medios escritos y digitales que uno de los abogados, con el caso de Odebrecht, impidió que un contador, un testigo de la fiscalía, o sea, los argumentos de ese testigo, impidió que se hicieran valer, porque cuando se presentaron la certificación de que no estaba inscrito en el instituto, automáticamente perdió ese peso jurídico. Porque él iba a deponer en su condición de contador público autorizado. Es correcto, es correcto. Porque de hecho recuerden que cuando la condición de contador público autorizado es lo que te da la fe pública. O sea que eso es importante. Entonces, como funcionario de fe pública, entonces tú puedes hacer valer en justicia lo que es el encargo que se te ha ordenado. Giovanni, pero me surge una pregunta en la conversación a propósito del interesante tema que pones de ese proceso judicial. Y yo no sé,
¿qué sienten ustedes como contadores públicos autorizados cuando ven las discusiones que se están dando en el juicio, que a veces se quiere descalificar el valor probatorio que pueda tener un trabajo forense que haga un contador público autorizado? El contador público tiene fe pública. Así es, así es. De hecho, Junior, le comento que acabamos nosotros viendo todo este panorama, porque la vida es dinámica, o sea, la vida es evolutiva, y así son las profesiones, o sea, como tiene que ser. Viendo todo esto, el Instituto de Contadores se animó y llegó a un acuerdo con el Instituto de Auditoría Forense para hacer una certificación, el cual ya el primer grupo concluyó y estaríamos juramentándolo en el próximo mes, de auditores forenses anticorrupción y antifraude. ¿Ese instituto es local, es internacional? Es internacional. Entonces, el primer grupo de contadores públicos certificados en auditoría forense que sale del instituto para atender justamente ciertos temas que van un poco más allá de la formación del contador per se. ¿Y por qué estas discusiones con el tema de las evidencias? Sencillamente, Junior, cuando se empodera a un profesional con las calidades para instrumentar ciertos hallazgos o ciertos procesos, fíjate que si el trabajo se hace apegado a esos lineamientos, es difícil que en un juicio eso se pueda desmontar. De hecho, a nosotros, por ejemplo, nos llama mucho la atención cuando vemos procesos y no vemos que esos cuerpos estén acompañados de contadores públicos, o sea, como tal, como auxiliares del propio proceso. Es que en asuntos financieros el juicio de un contable o el expertise de un contable debe ser fundamental. Es lo mismo que pasaría en un homicidio, el expertise de un forense que conozca de arma de fuego. Es quien te dice a ti, sí, el arma se disparó. Y eso tiene su rastro, deja sus huellas. Y en asuntos contables, pues también deja sus huellas, la traza de la contabilidad, de los depósitos, de los retiros. En tu experiencia gremial de afiliación al colegio, ¿ha visto mucha solicitud de peritaje que haga la justicia al instituto para acompañamiento? Promedio llegan al instituto alrededor de 25 mensual. Eso es normal. Hay que felicitar a todo este aparato, diríamos, este aparato judicial que nosotros tenemos. Los jueces, los fiscales están muy claros del auxilio que deben de tener de los contadores públicos, y está surgiendo ahora una nueva figura que es el administrador secuestrario. O sea, llega en terna donde se solicita que el instituto sugiera administradores judiciarios o secuestrarios, como también le llaman. Entonces, diríamos que, porque también, Junior, recuerda que las estructuras de las empresas anteriormente no tenían una movilidad en la composición de los accionistas o de los socios. Normalmente eran empresas de único dueño, entre comillas. Hoy tú tienes empresas de socios, y como tiene empresas de socios, tiene empresas con conflictos. O sea, y eso entonces demanda que ante esos conflictos, pues los jueces automáticamente se auxilien del contador público, y por eso es que llega al Instituto de Contadores estas solicitudes, porque por ley, o sea, el instituto es el órgano auxiliar y eso entonces nosotros lo reconocemos y agradecemos esta dinámica que se da de manera permanente con la solicitud de peritos para, diríamos, establecer y aclarar ciertas situaciones que se dan en los procesos. Pero si se lograra, Basilio, que ustedes con Cámara de Cuentas puedan firmar un acuerdo de colaboración interinstitucional, evidentemente que sería de mucha ayuda para ambas partes, tanto para el instituto como para la Cámara, para poder cumplir con esa ardua función que nunca ha cumplido de fiscalización de la buena ejecutoria de los fondos públicos en la República Dominicana. Porque con 20,000 afiliados,
más 500 compañías auditoras, es un apoyo extraordinario, pero además también pudiera ser una fuente de ingreso importante para los contadores públicos autorizados. Sí, definitivamente yo creo que sí, y como así entiendo que va a ser. Fíjate que la Cámara de Cuentas, en la planificación de su trabajo, tendrá que, diríamos, la programación de auditoría, ahí se va a dar cuenta de la capacidad que tiene en función del apetito de auditados o a auditar, por una razón sencilla, Junior. Tú auditas con personas y esa auditoría está basada en horas, y las horas que tú le vas a dedicar a cada entidad tendrá que dividirla entre las personas, entre los auditores que tiene, y eso te va a dar una disponibilidad y te va a decir entonces a quiénes tú tienes que buscar para tú cumplir con aquello. O sea, que de verdad cuando uno escuchaba las estadísticas, por ejemplo, de la cantidad de auditorías que se hacían anual o mensual. Eso, fíjate que nosotros que tenemos, por ejemplo, que toda la vida hemos hecho esto, diríamos que en el sector privado, el tiempo mínimo que tú tienes para hacer una auditoría son 3 semanas. Mínimo. Y dependiendo de la complejidad, eso pudiera extenderse hasta 2 meses. Entonces, si tú tienes 20 auditores y tienes, por ejemplo, 40 auditorías, evidentemente tú tendrás entonces que apoyarte en un cuerpo externo, porque con 20 auditores no va a lograr llegar a 40 auditorías por un tema sencillo. Y normalmente tú asignas más de un auditor por una empresa. O sea, tiene que ser una empresa muy pequeña. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del Estado, no hay ninguna pequeña. No hay ninguna pequeña, así mismo. Son complejas todas. Sin embargo, Basilio, ese tiempo, si la Contraloría también jugara su papel, porque ese es el otro elemento que casi le echamos mucho la culpa a la Cámara de Cuentas, y la tiene, pero recordemos que la Cámara de Cuentas llega después que todo pasa. Prima fase, quien tiene que velar porque esos asientos registrales y la ejecución presupuestaria se haga correctamente son los delegados que tiene la Contraloría en cada institución pública, Basilio. Mira, Junior, cuando yo estaba, y como bien tú decías al inicio de la conversación, cuando yo estuve aspirando, yo tenía una línea muy clara con algo que la propia ley, con un procedimiento que la propia ley establece. La Contraloría, cuando hace su planificación, debe de remitirle a la Cámara de Cuentas su plan de auditoría interna. Y en función de ese plan de auditoría interna, la Cámara de Cuentas debe sentarse y decir, ok, este es el plan de la auditoría, y en función de ese plan, entonces yo voy a establecer mi plan de auditoría externa. Por un asunto muy sencillo. O sea, si tú tienes un cuerpo de auditor interno eficiente, como se entiende que lo debe de tener la Contraloría, independientemente del resultado posterior, tú dices, ok, si la Contraloría está haciendo esfuerzo aquí, yo no voy a duplicar el esfuerzo, claro. Junior, porque, o sea, sí, y fíjate que aunque finalmente tenga que evaluar eso. En caso de que aparezca alguna denuncia o se vean vicios de irregularidades. Sí, es que es lo mismo en el proceso externo. Por ejemplo, hoy en día, cuando nosotros vamos a auditar una empresa, lo primero es que nos reunimos con el Departamento de Auditoría Interna y le pedimos los informes. Déjame ver tu programa de auditoría y dame los informes de tus hallazgos. Si tú me dices que tuviste un hallazgo en el inventario, por decir así, o en el efectivo, dame entonces tu plan de corrección. Y en función de eso, entonces yo decido, porque entonces yo tengo que satisfacerme del trabajo que tú has hecho. Si no estoy satisfecho, entonces yo monto un plan de trabajo para auditar entonces y sobreauditar eso. Porque si tú tienes un cuerpo de auditoría interna, ¿y por qué tú tienes entonces que duplicar ese esfuerzo en el mismo programa de auditoría que ha hecho tu auditor interno? Entonces, lo que pasa es que nunca ha habido comunicación entre las dos entidades. Ahorita hablaste, antes de irnos a la pausa, Basilio, de la formación de un grupo de contadores públicos en auditoría forense. Esa formación es para ir un poco más allá, es para detectar no solo las indelicadezas, sino los hechos que pudieran ser tipificados posteriormente como delito. Definitivamente, Junior, que
visto diríamos, la eficiencia del delito, del que delinque, o sea, la creatividad. La eficaz. Exacto, entonces tú tienes que preparar, así como en los cuerpos del orden, ¿verdad? Tú tienes un equipo que es el equipo SWAT, que es para determinados eventos. El instituto entendió que tenía que tener un equipo SWAT cuando se den eventos y tanto a solicitud o porque nosotros propongamos el poner ese equipo a disposición, nosotros tener capacidad de respuesta. Por ejemplo, se ha hablado, aquí tenemos casos muy conocidos donde se dijo en un momento que iban a traer especialistas de fuera porque X o Y. Entonces, bueno, ya no se tendrá la excusa de que hay que traerlo de fuera. O sea, nosotros vamos a tener el equipo SWAT para evaluar esos temas, porque la verdad que esta certificación tiene elementos sumamente valerosos para nosotros poder apoyar y ser verdaderos auxiliares de la justicia. Vamos con la venia de Basilio a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Conversamos la noche de hoy con el licenciado Basilio Sánchez, auditor contable, presidente del Instituto Dominicano de Contadores Públicos Autorizados. Y la verdad, Junior, que el tema está interesante, pero hay un tema que se ha estado tocando en los últimos días y yo creo que hoy toma mucho más relevancia, y es que la Dirección General de Impuestos Internos, conjuntamente con Salud Pública, pues cerraron varias empresas licoreras. Y uno de los argumentos, aparte de que vieron alguna irregularidad en compras de licores, ellos dicen que fue comprar una cantidad de licores que excede a la media normal, y eso trajo suspicacia, y pues la Dirección de Impuestos Internos también detectó que habían evadido más de 4.700 millones de pesos desde el año 2010 hasta la fecha. En estos casos, Basilio, ¿tú crees que es necesario que se propugne por una modificación de la ley general que tiene que ver con impuestos internos? Ya, el tema de la... Precisamente por la creatividad con que la gente cada día pues aprende a evadirlo. Es que fíjate que la ley es muy dura con el tema de tanto del alcohol como del cigarro. O sea, ya son delitos tributarios. O sea, yo creo que la propia ley desde siempre ha sido muy drástica con ese tema. Ahora, lo que sucede es que en esta materia no se trata de una simple evasión, Junior, se trata de organizaciones que operan para defraudar, o sea, porque fíjate que estamos hablando desde si es en la importación, si es en la fabricación, o sea, hay estructura para eso. O sea, no es como pasa, por ejemplo, en el cumplimiento normal, de que si pusiste un ingreso más o menos, y bueno, al final del camino puede ser un error o una omisión. Pero aquí no hay nada de eso. O sea, todo el que está operando en esta práctica ilícita lo hace a sabiendas de que es un delito tributario. Eso es así. Hay otro aspecto importante también para los contribuyentes, y es la ley de revalorización patrimonial, Basilio, que sé que esto implica mucho trabajo para los profesionales de la contabilidad, los contadores públicos autorizados. Y aunque se ha hablado mucho de la ley, nunca está de más irse actualizando, porque recordemos que también con el tema de la pandemia hubo una suspensión de plazos, luego una modificación que extendió los plazos, creo que hasta el 18 de mayo tendremos plazo. Pero ¿sí? ¿En qué consiste esto, Basilio? ¿Quiénes podrán acogerse? ¿En qué se beneficia el que se acoge? Pero también dando alguna pista en qué se perjudica, porque toda ley tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa. Y en materia tributaria, impositiva, no es verdad que la casa juega, pierde y se ríe. La casa nunca pierde,
Es así, es así. Nunca pierde la casa, Basilio, ¿verdad? Y se ríe solamente cuando gana. Nunca. Y siempre está riendo. Es que siempre está riendo. Sí. Así es. Mira, yo creo que realmente vale la pena abordar este tema que tú expones de la ley 4620 y sus modificaciones. Realmente hay una gran oportunidad y es la parte de la transparencia, Junior. Yo creo que desde el punto de vista del beneficio, el beneficio de la transparencia es innegable, porque te vas a evitar temas a futuro ante cualquier omisión que se haya dado en el tiempo, por la razón que sea, el poder aprovechar y transparentarlo en esta ocasión. El punto, diríamos, donde sí hay que evaluar la conveniencia es en el tema de la revalorización, porque la revalorización ya implica otras cosas que tienen que ver con la aspiración del que tiene el bien, por ejemplo, porque si tienes un bien que no lo vas a vender, no tiene mucho sentido revalorizarlo, porque, por ejemplo, en el momento que le asignan un valor, pues ya tú vas a pagar el IPI de ese valor, o vas a pagar el impuesto de activo de ese valor, y bueno, eso serán cargas en el camino que tú tendrás que evaluarla para acogerte a la revalorización. O sea, diríamos que es la parte fea de la ley, pero diríamos que en lo demás hay muchos beneficios. De igual manera, si vas a vender el inmueble, te conviene revalorizarlo, porque ya va a adquirir un valor de costo, un costo revalorizado, y como sabemos que el impuesto tú lo pagas entre la venta y el costo, la diferencia, en función de eso tú pagarás el impuesto. Entonces, mientras esa es la ganancia de capital. Esa es la ganancia de capital, así es. En el caso, Basilio, de las herencias, por ejemplo, yo recibo una herencia de mis padres, pero yo no tengo poder adquisitivo. Yo recibo una herencia de unos bienes, una propiedad valorada, por ejemplo, en 25 millones de pesos. Pero yo no produzco para mantener esa propiedad, pero me quedo con ella por un asunto de un apego sentimental, no quiero venderla. ¿Qué pagaría yo al fisco? ¿Tengo que pagar el valor real de ese inmueble? ¿O el valor real que tenía cuando se construyó? ¿O el valor real ahora en la actualidad? Mira, recuerda que la DGI hace unas corridas, unos procesos de actualización de los valores. Yo no he vendido todavía, yo quiero tenerla, poseerla. ¿Tengo que pagar un impuesto por tener el inmueble? Sí, el impuesto de... Recuerda algo, Giovanni, en materia, por ejemplo, de sucesión. La ley establece, si por alguna razón tú no has realizado el proceso de distribución por el beneficio de ser un heredero, pues entonces está lo que es la sucesión indivisa, que es que tú sigues cumpliendo bajo la misma figura hasta que entonces llegue el momento de vender el inmueble, de distribuirlo, de hacer la determinación y la partición del inmueble. La partición del inmueble. Mientras tanto, pues se queda pagando, igual vamos a suponer, se queda pagando en cabeza de, y ya cuando viene el proceso de la determinación, entonces ya cada inmueble cae en cada cabeza. Ahora, ¿qué pasa? La DGI hace ya un tiempo ha desarrollado unos procesos de actualización de los valores por sectores, y en función de eso está determinando el pago del IPI o del impuesto de activo junior en algunos casos. Y eso definitivamente, por ejemplo, al que quiere tener inmueble porque tiene apegos y demás, le pega duro, porque entonces estaría pagando un impuesto de IPI, como le llaman, de la propiedad inmobiliaria o de activo, en función de un valor actualizado según el propio cálculo de la DGI. Basilio, hablaste del tema de la valorización. Yo te pregunto, entonces, un contribuyente, antes de definir a qué aspecto o en qué área de la ley se va a coger, porque entiendo que hay varios aspectos. Usted te puede coger por deuda que tenga pendiente con la DGI, puede acogerte para revalorizar tu patrimonio, para sincerizarlo. Antes, si va a revalorizar, lo primero que tiene que ver es cuál es la vocación inmediata de ese bien inmueble que tiene en su patrimonio. Es correcto. De hecho, Junior, se da el caso que tú tienes inmuebles que están en zonas rurales. Vamos a suponer, tú tienes unos terrenos, tienes una finca. Fíjate que ese inmueble está exento
del IPI o exento del impuesto de activo, te conviene revalorizarlo, porque el único costo que tú vas a tener es el 2% de la diferencia del valor de incremento. Sin embargo, no paga IPI ni paga impuesto de activo. En el momento que... En esos casos, independientemente de la vocación que tú le vayas a dar. Independientemente. Porque al final del camino tendrá un inmueble con un valor real, vamos a decir un valor actualizado. Si mañana, porque la vida, ¿verdad? El futuro no lo sabe nadie, lo vas a vender, pues entonces ya tú tienes un valor ganado. ¿Quién va a darle el valor a ese inmueble? ¿Un tasador particular o administrativamente la renta? En la norma que las diferentes normas que se han establecido han delegado en un profesional con las calidades y cualidades, o sea, un tasador o un ingeniero o un agrimensor registrado en el CODIA o en el ITADO. En el ITADO. Para el Instituto de Tasadores Dominicanos. Exactamente, que diríamos que nosotros reconocemos toda esta, diríamos este cuidado que la DGI ha tenido de colocar cada cosa en su lugar, así como ha colocado que los informes por ejemplo, de los inventarios o de las cuentas por cobrar o por pagar esté en manos de un CPA. Entonces en este caso en los inmuebles se le ha otorgado a un tasador para eso. O sea, yo creo que va en consonancia, porque la DGI lo que quiere en estos procesos es que sean procesos transparentes, que estén apegados a las mejores prácticas. Giovanni tiene 10 solares y 2 casas en Miami, pero ¿puedes declarar ese patrimonio que tiene fuera del país? Eso es suntuoso, Junior. Ya eso sí, no es una finquita. Que Dios te oiga, que Giovanni pueda llegar ahí, ¿verdad? Porque sí, Junior, la respuesta es sí. Tanto, y no solamente las propiedades, diríamos, inmobiliarias, cualquier cuenta por cobrar, cualquier inversión, cualquier cuenta de banco. Los dólares que tiene fuera. Sí, todo lo puede declarar. De hecho, quisiera aprovechar, Junior, este espacio y Giovanni para exhortar a la DGI que revise los procedimientos en sentido general, porque hay ciertas quejas donde los procesos están siendo un poco traumáticos con las exigencias, y es importante, como el tiempo apremia y ya, ¿verdad?, el plazo está cerca, de revisar para flexibilizar un poco más algunos requerimientos con respecto a ciertas figuras, porque por ejemplo, fíjate que las cuentas por cobrar que tú tengas, las inversiones con una certificación de una entidad del exterior sin tener que apostillarla, porque ya entonces la apostilla es otro proceso que se toma su tiempo, y además la DGI tendrá más luego la oportunidad de verificar ciertos orígenes de cosas, y podrá entonces decirte: con esto tú me falseaste, te desconozco la amnistía, porque la propia ley, la revalorización o la transparencia, porque la propia ley lo prevé. Giovanni tenía una casa, la vendió hace 4 años, pero el valor de la venta fue por el valor de IPI. Resulta que Giovanni, producto de esa venta, tiene 7 millones en el banco. Si Giovanni quiere sincerizarse y decir que ese dinero que tiene en el banco es producto de esa venta, ¿qué tratamiento le va a dar de impuestos internos? ¿Le va a cobrar el 3% por la declaración del valor? ¿O va a decir: mira, no, esa casa que tú vendiste por el valor de IPI en 2 millones de pesos, cuando en realidad valía 7, tú tienes que pagarme también la ganancia de capital? ¿Cómo se está manejando esa parte? Que se puede presentar mucho, sobre todo porque hay que justificar. No es decir: tengo 5 millones en el banco, ¿de dónde lo sacó? Porque eso es parte también de las exigencias de la ley, identificar la fuente de dónde genera ese ingreso. Mira, la ley ahí fue sabio, diríamos que el congresista fue sabio. Él coloca en el banco, en la entidad financiera, colocó la responsabilidad de la debida diligencia, Junior.
Y eso es importante. O sea, le transfirió al banco, a la entidad financiera, la debida diligencia. Y entonces, a través de la certificación del banco, de la entidad financiera, diciendo, sí, Giovanni tiene los 7 millones aquí, mira la certificación. Ya la DGI no te cuestiona el origen. Porque le dio la responsabilidad. El banco fue que debió, en su momento, de decir, estos 7 millones que Giovanni trae, ¿de qué? Porque recuerda, Junior, que tenemos una ley 155-17 de prevención del lavado de activos que obliga entonces a las entidades a hacer ese proceso. Y la DGI, o sea, el legislador sabiamente, pues transfirió esa figura y se quitó un problema de encima, porque la DGI recibir una certificación para caerle atrás a la fuente, pues era un gran problema. Entonces solamente se evita el tema, la transparencia de origen se resuelve con la certificación bancaria. Pero, ¿qué paga? ¿El 3% o le van a cobrar la ganancia de capital aparte? El 2%, Junior, de la transparencia. Y como justamente tú estás transparentando aquello, pues entonces ya con el 2 queda susanado todo. Se susana. Sí. Eso, Giovanni, eso es interesante. Bueno, Basilio, en la noche de hoy la verdad que nos ha dado unos tics en materia inmobiliaria, impositiva, interesantísimos. Y sobre todo ese mensaje que le acabó, pues, esa exhortación a la Dirección General de Impuestos Internos, creo que pues con eso culminamos el programa por la noche de hoy. Basilio, gracias por haber estado con nosotros. Siempre, mis amigos, cada vez que ustedes quieran, pues simplemente nos llaman. Qué bueno, qué bueno. Sí. Señores, conversamos con el licenciado y auditor contable Basilio Sánchez, quien además es presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.